En un mundo donde la violencia viaja a la velocidad del sonido, lo más aterrador no es la explosión. Es el silencio que viene después. Cuando una bomba en un automóvil detonó frente al Gilded Cage, el restaurante más exclusivo de Chicago, disfrazado de negocio legítimo de la mafia con estrella Michelin, la onda expansiva convirtió un servicio de almuerzo de $400 en una zona de guerra. La explosión destrozó los ventanales de piso a techo. Los fragmentos atravesaron las cortinas de terciopelo. Los políticos se lanzaron debajo de las mesas. Los ejecutivos de los fondos de cobertura gritaron pidiendo a sus madres. Hasta los soldados más curtidos de la familia criminal Milani se tiraron al suelo. Pero el vídeo de seguridad que se volvió viral, el vídeo que llegó a los medios internacionales, que desencadenó una investigación federal y sacudió el bajo mundo hasta sus cimientos, no mostraba la explosión. Mostraba a una joven de 26 años con un delantal rojo que nunca dejó de servir. Esta es la historia de Daphne Angelo. La mujer que no parpadeó cuando el vidrio se convirtió en dagas. La mujer que terminó de servir una botella de Cabernet Sauvignon de $3.000 mientras el capo criminal más peligroso de la ciudad la miraba como si fuera un fantasma. Y también es la historia de Valentino Milani. El hombre que entendió demasiado tarde que la chica callada que le rellenaba la copa de vino era la persona más letal de toda la sala. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Los leo y les respondo a todos. El Gilded Cage no hacía publicidad. No la necesitaba. Escondido en la planta baja del Obelisk, una histórica torre de piedra caliza en el corazón del distrito financiero de Chicago, el restaurante era solo por invitación. El tipo de lugar donde congresistas se sentaban a 3 mesas de distancia de abogados de cárteles, donde presidentes ejecutivos cerraban fusiones de $1.000 millones sobre risotto de trufa, y donde todo el mundo fingía no notar al hombre del reservado del rincón que era dueño de media ciudad. Valentino Milani. A los 34 años, los periódicos lo llamaban un polémico magnate inmobiliario. Las calles lo llamaban il martello. El martillo. Valentino ya no rompía rodillas. Compraba edificios, ejecutaba hipotecas, aplastaba sindicatos. Pero todos conocían la verdad. Debajo de los trajes Tom Ford y la colección de arte había un hombre que se había ganado su lugar en la mesa a sangre. Ese día, Valentino estaba sentado en su lugar de siempre. La mesa 12. Posición esquinera. La espalda contra la pared. Con línea de visión hacia ambas entradas y la cocina. Una posición táctica disfrazada de reserva para almorzar. Valentino tenía una reunión con los hermanos Volkov. Traficantes de armas rusos que se hacían pasar por inversores tecnológicos. Llegaban tarde. Y Valentino odiaba eso. Valentino levantó su copa de agua mineral, recorriendo el salón con unos ojos del color del acero frío. Su consigliere, Rico, estaba sentado a 2 mesas de distancia, fingiendo leer el Wall Street Journal. Otros 3 de sus hombres estaban distribuidos por el restaurante. Uno en el bar, 2 cerca de la entrada del ballet. Y entonces estaba la mesera. Valentino aún no sabía su nombre. Era nueva, contratada el mes anterior. Cabello castaño claro recogido en un moño pulido. Piel pálida. Rasgos delicados que hubieran pasado desapercibidos de no ser por la forma en que se movía. Con economía. Con precisión. Como una cirujana. Como una soldado. La mesera se acercaba ahora a su mesa, cargando una botella de Chateau Margaux 2005 que Valentino había pedido 30 minutos antes. La postura de la chica era perfecta. Su expresión, neutra, profesional. Pero Valentino notaba cosas que otros pasaban por alto. La manera en que los ojos de la mesera recorrían la sala en un patrón calculado, entradas, salidas, ventanas. La manera en que sujetaba la botella con firmeza pero sin tensión, los dedos posicionados para el control, no para el servicio. La mesera llegó a la mesa sin decir palabra, presentando la etiqueta para su inspección. Su Margaux, señor Milani. Su voz era tranquila, sin nada especial. Pero había algo debajo de esa voz.
Una planitud. Una ausencia de la energía nerviosa que la mayoría de la gente cargaba en presencia de Valentino. Adelante, dijo Valentino, recostándose en la silla. La mesera rompió el sello, retiró el corcho con un suave pop, y sirvió un poco en la copa con el ángulo exacto y la velocidad exacta que los sommeliers tardaban años en perfeccionar. Valentino no probó el vino. La observó. Y fue entonces cuando el mundo explotó. La detonación vino de la calle. Un sedán estacionado, cargado con suficiente C4 para convertir el acero en confeti. La onda expansiva golpeó el restaurante como un tren de carga. Las ventanas no se rompieron, se vaporizaron. El vidrio se convirtió en miles de cuchillos voladores. Las arañas de luces oscilaron violentamente, lloviendo cristales sobre los comensales que gritaban. La esposa de un congresista fue lanzada de su silla. Un mesero cerca de la ventana fue elevado del suelo y estrellado contra el bar. El humo y el polvo llenaron el aire, convirtiendo el elegante comedor en un campo de batalla. Los instintos de Valentino se activaron de inmediato. Se agachó, y su mano fue directamente a la Sig Sauer P320 que llevaba enfundada en el tobillo. Rico ya se estaba moviendo, con el arma desenfundada, gritando por su radio. Los otros soldados estaban de pie, buscando amenazas, esperando un ataque de seguimiento. Pero en el caos, entre los gritos, el humo y el silencio que zumba en los oídos después de la violencia, Valentino vio algo que le heló la sangre. La mesera no se había movido. Seguía parada exactamente donde estaba. La botella de vino seguía en su mano, inclinada en el mismo ángulo preciso de antes. Un fragmento dentado de vidrio del tamaño de un naipe giraba por el aire directo hacia su cara. La mesera se ajustó. Apenas. Un micromovimiento de la cabeza. 2 centímetros hacia la izquierda. El vidrio rozó su pómulo por 1 milímetro y quedó incrustado en la pared detrás de ella. La mesera no parpadeó. Terminó de servir el vino en la copa de Valentino. El líquido rojo oscuro llegó exactamente a las 3/4 partes. Ni una gota derramada. Luego, y solo entonces, Daphne dejó la botella sobre la mesa con un suave tintineo. Se quitó un trozo de vidrio del delantal rojo. Hizo contacto visual con Valentino, su expresión completamente tranquila. Cortesía de la casa, señor. Y entonces caminó de regreso hacia la cocina, sorteando escombros y comensales histéricos con la misma eficiencia pausada de siempre. Valentino se quedó paralizado. Con el arma todavía en la mano. Mirándola alejarse. Rico apareció a su lado, sin aliento. Jefe, tenemos que movernos. ¿Quién es ella? La voz de Valentino era apenas un susurro. ¿Qué? La mesera. Señaló con la mano. La del delantal rojo. ¿Quién diablos es? Rico miró hacia la cocina, confundido. No sé. Puedo averiguarlo. Averígualo. Ahora. Rico dudó, claramente queriendo priorizar la explosión, los posibles atacantes, el senador que en ese momento lloraba debajo de una mesa. Pero Rico sabía mejor que nadie que no era buena idea cuestionar a Valentino 2 veces. Entendido. Valentino se puso de pie lentamente, enfundando el arma. A su alrededor, el caos continuaba. Sirenas a lo lejos. Gente sollozando. Sus hombres asegurando el perímetro. Pero Valentino no estaba pensando en los hermanos Volkov, ni en la bomba, ni en las familias rivales que quizás acababan de declarar la guerra. Valentino estaba pensando en una mujer que no gritó cuando el mundo se rompió. Una mujer cuyo pulso, Valentino había visto la vena en su cuello, no se había acelerado ni una sola vez. Una mujer que había inclinado su bandeja de servicio, ahora se daba cuenta, de una manera que lo habría protegido de lo peor de la explosión. El miedo es un reflejo, pensó Valentino, mirando la puerta de la cocina por donde Daphne había desaparecido. La supervivencia es una elección. Pero el silencio frente a la muerte. Ese es una advertencia. Valentino sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa.
Daphne Angelo, murmuró para sí mismo, como si estuviera probando el nombre que aún no conocía. ¿Quién diablos eres tú? Valentino no fue a casa esa noche. Fue a la oficina de seguridad 3 pisos debajo del Gilded Cage. Un cuarto sin ventanas que olía a café quemado y equipo electrónico. Su jefe de seguridad, un exanalista de la NSA llamado Chen, ya estaba revisando el material cuando Valentino entró. Empieza a las 12:47, dijo Valentino, desplomándose en la silla. Mesa 12. La mesera. Chen no hizo preguntas. Abrió la grabación con 4 ángulos de cámara sincronizados al mismo instante. El material en alta definición mostraba el comedor con perfecta claridad. Valentino podía verse a sí mismo con su copa de agua. Podía ver el momento exacto en que Daphne Angelo se acercó con el vino. Ponlo a mitad de velocidad. Las imágenes se arrastraron. Daphne presentó la botella, rompió el sello. Sus movimientos eran impecables. Cualquier sommelier de la ciudad los habría aplaudido. Pero Valentino ya no estaba mirando las manos de Daphne. Estaba mirando su cuello. Acerca la imagen. ¡Ey! Su carótida. Chen amplió la imagen. El punto de pulso en el cuello de Daphne se volvió visible. Un ritmo sutil bajo la piel pálida. Valentino se inclinó hacia adelante. Contando. 62 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca en reposo. Completamente tranquila. Ahora salta a la explosión. Mismo zoom. La pantalla parpadeó en blanco. La onda expansiva golpeó. Las ventanas se desintegraron. La gente gritó y se lanzó al suelo. Chen ya había sincronizado el audio. El sonido era ensordecedor incluso por los altavoces. Pero en el cuello de Daphne, ese pulso constante no cambió. 62 latidos por minuto. Valentino lo vio 3 veces. El corazón de una persona normal se habría disparado a 120, a 140, quizás más. La respuesta de lucha o huida. La adrenalina. Biología humana básica. Pero el sistema cardiovascular de Daphne Angelo había respondido a una explosión exactamente igual que cuando servía vino. ¿Qué diablos?, murmuró Chen. Condicionamiento de combate, dijo Valentino tranquilamente. Militar. Quizás seguridad privada. El tipo de entrenamiento donde repites los ejercicios hasta que tu sistema nervioso deja de registrarlas. Amenazas como amenazas. ¿O está tomando beta bloqueadores? Valentino negó con la cabeza. Sus pupilas respondieron al cambio de luz de la explosión. No está medicada. Está entrenada. Valentino señaló la pantalla. Reprodúcelo. Otro ángulo. Quiero ver la trayectoria del vidrio. Chen cambió a la cámara del lado de las ventanas y aisló la explosión fotograma a fotograma. El momento exacto en que las ventanas se rompieron. Miles de fragmentos, cada uno un proyectil potencial. Chen superpuso líneas de trayectoria usando un software que calculaba velocidad y ángulo. 3 fragmentos grandes iban directamente hacia la mesa 12. 2 habrían pasado de largo a Valentino, incrustándose en la pared detrás de él. Pero el tercero, un trozo dentado del tamaño de un teléfono, estaba en curso directo a su centro del pecho. Garganta o parte superior del torso. Potencialmente letal si cortaba la carótida o la arteria subclavia. Pausa ahí, dijo Valentino. Ahora avanza fotograma a fotograma. Las imágenes avanzaron con lentitud. El vidrio se movía por el aire. Y Daphne, todavía sujetando la botella de vino, todavía en el acto de servir, se desplazó. Era un movimiento tan pequeño que Valentino se lo había perdido en tiempo real. Daphne rotó la botella 15 grados. La bandeja de plata en su otra mano se elevó apenas unos 5 centímetros. El ángulo. El ángulo cambió justo lo suficiente para que la bandeja atrapara el fragmento de vidrio y lo desviara hacia un lado sin causar daño. El movimiento parecía accidental, natural.
Como si simplemente estuviera completando el servicio. Pero Valentino podía verlo ahora con claridad. Daphne había calculado la trayectoria, ajustado su posición, y usado su equipo como escudo sin interrumpir el ritmo del servicio. Te protegió, dijo Chen, con una nota de incredulidad en la voz. Vio venir el vidrio y se puso entre. No. Valentino se puso de pie, con la mandíbula tensa. Puso la bandeja entre yo y el vidrio. Daphne nunca se puso en peligro a sí misma. Mira su posición corporal. Estaba detrás de la bandeja. Detrás de la botella. Los usó como herramientas. Valentino caminó de un lado a otro del pequeño cuarto, con la mente acelerada. Una mesera no se movía así. Una mesera no tenía la conciencia espacial para calcular trayectorias balísticas en fracciones de segundo. Una mesera no mantenía la calma operacional durante una explosión. Tráeme su expediente de empleo. Chen tecleó rápidamente. Un documento apareció en pantalla. Solicitud de trabajo estándar. Nombre, Daphne Angelo. Edad, 26. Empleos anteriores, varios puestos de servicio en Seattle, Portland, Denver. Referencias verificadas. Antecedentes limpios. Redes sociales. Preguntó Valentino. Chen abrió sus perfiles. Facebook, Instagram. Ambos escasos. Fotos genéricas. Sin geolocalización. Sin información personal. El tipo de presencia digital cuidadosamente construida que las personas crean cuando están escondiendo algo. Certificado de nacimiento, registros fiscales. Busca más atrás. Chen trabajó en silencio durante 3 minutos. Luego 4. Luego 5. Jefe, dijo finalmente, no hay nada. Daphne existe en papel a partir de hace 3 años. Antes de eso. Es como si no hubiera existido. Valentino miró la imagen congelada en la pantalla. Daphne Angelo, capturada a mitad del servicio, el rostro sereno, los ojos enfocados. Una mujer hecha de secretos y bordes afilados disfrazada de algo suave. Encuéntrenla, dijo Valentino. No me importa lo que cueste. Averigüen dónde vive, a dónde va, con quién habla. Y quiero que esté en mi oficina mañana por la noche. Díganle que es por el incidente. Díganle que le vamos a dar un bono. No me importa. Solo tráiganla. Chen asintió, ya tecleando. Valentino salió, pero no podía sacarse la imagen de la mente. Ese pulso constante. Ese movimiento calculado. Esa voz. Tranquila como la muerte. Cortesía de la casa, señor. Valentino había pasado 15 años aprendiendo a leer a las personas, a ver a través de las mentiras, a detectar amenazas. Y Daphne Angelo era la persona más peligrosa que había conocido en su vida. Solo que aún no sabía por qué. El Gilded Cage cerraba los martes para eventos privados. Eso era lo que decía la página web. Lo que en realidad significaba era que Valentino Milani quería el edificio vacío. Y cuando Valentino quería algo, el mundo se reorganizaba en consecuencia. Daphne recibió la convocatoria a las 4 de la tarde a través de su gerente, un hombre nervioso llamado Gerald que apenas podía hacer contacto visual. El señor Milani ha solicitado su presencia para una cena privada esta noche. A las 8. Me dijo que le comunicara que es por el incidente y que la compensarán por su tiempo. Daphne ya sabía que esto iba a pasar. Desde el momento en que lo vio observándola en el reflejo plateado del material de la oficina de seguridad, lo supo. Los hombres como Valentino Milani no dejaban que los misterios se les escaparan. Daphne llegó a las 7:58 de la noche con el mismo uniforme. Pantalón negro, camisa blanca, delantal rojo. El cabello recogido. Sin maquillaje. Se veía exactamente como lo que se suponía que era. ¿Discreta? Sin nada especial. El restaurante estaba vacío excepto por 2 hombres en la entrada. Los soldados de Valentino.
Ambos armados. Ambos mirándola con la intensidad suspicaz de perros entrenados. Uno de ellos la cacheó. De forma profesional, minuciosa, impersonal. No encontró nada porque no había nada que encontrar. Está en la mesa 12, dijo el soldado, haciéndose a un lado. El comedor estaba iluminado por velas. Cientos de ellas, proyectando sombras que bailaban sobre la caoba restaurada y las ventanas reparadas. Los daños de la explosión habían sido borrados por completo, como si la violencia nunca hubiera tocado ese lugar. Valentino estaba sentado en su rincón de siempre, con un traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario anual de Daphne. Sin corbata. El botón superior abierto. Valentino parecía relajado, pero Daphne podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que su mano derecha reposaba cerca del borde de la mesa. Al alcance de algo. Señorita Angelo, dijo Valentino, su voz viajando fácilmente por el salón vacío. Gracias por venir. Me dijeron que no era opcional. Daphne se acercó con pasos medidos, deteniéndose a una distancia profesional de la mesa. Chica lista. Valentino señaló la silla frente a él. Siéntese. Daphne se sentó. Mantuvo las manos visibles sobre la mesa. La postura erguida pero no rígida. La posición de alguien que no tiene nada que ocultar y nada que temer. Valentino la estudió durante un largo momento. Luego metió la mano debajo de la mesa y colocó algo en el centro del mantel blanco. Una pistola. Glock 19. 9 milímetros reglamentaria para la mitad de los organismos de seguridad de América. El metal brillaba a la luz de las velas. ¿Quién es usted?, preguntó Valentino. Daphne miró la pistola. Luego lo miró a él. Su expresión se mantuvo perfectamente neutra. Lo siento, señor Milani. No entiendo la pregunta. Hace 3 días, una bomba explotó a 6 metros de donde usted estaba parada. Valentino se inclinó hacia adelante. No gritó. No corrió. Su frecuencia cardíaca no cambió. Así que le pregunto de nuevo. ¿Quién es usted? Soy una mesera. Las meseras gritan cuando las cosas explotan. Estaba en estado de shock. Daphne dejó que su voz llevara el temblor justo de incertidumbre. En estado de shock. Valentino sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Qué elección interesante de palabras. El tipo de cosa que dicen los soldados después de los tiroteos o los policías después de los disparos. No las meseras después de las bombas. No sé qué quiere que le diga. Quiero que deje de mentir. La mano de Valentino se movió hacia el bolsillo de su saco. Daphne siguió el movimiento, pero no reaccionó. Valentino sacó un teléfono, tocó la pantalla y lo dejó sobre la mesa. El audio llenó el restaurante. Sonidos de cocina, el traqueteo de los platos, el silbido de una parrilla, voces pidiendo pedidos. Y luego otro sonido, distinto e inconfundible. Los clics mecánicos y deslizamientos de un arma siendo desmontada. Daphne sintió que el estómago se le hundía, pero su cara permaneció impasible. Eso fue grabado ayer, dijo Valentino. En la cocina de este restaurante. Uno de mis hombres dejó su Glock en la sala del personal mientras usaba el baño. 45 segundos después, usted entró. 90 segundos más tarde, usted salió. El audio continuó. 7 segundos de precisión mecánica. Liberación del cargador, cañón, muelle de retroceso, armazón. Las piezas siendo separadas y reensambladas con la eficiencia de alguien que lo había hecho 1000 veces en la oscuridad. Tiempo total, 14 segundos. ¿Quiere explicarme cómo una mesera de Denver sabe cómo desmontar una Glock más rápido que la mayoría de los marines? Daphne lo miró a los ojos. Podía seguir jugando el papel, seguir fingiendo. Pero los hombres como Valentino no fanfarroneaban, y no hacían preguntas cuyas respuestas ya no conocieran. El silencio entre ellos se extendió como una hoja de cuchillo. Finalmente, Daphne extendió la mano hacia la pistola sobre la mesa.
La mano de Valentino se tensó hacia su saco, pero Valentino se detuvo, observándola. Daphne recogió la Glock, revisó la recámara, vacía. Sacó el cargador, vacío. Luego volvió a poner la pistola sobre la mesa y la deslizó de regreso hacia Valentino. Trajo una pistola descargada para intimidarme, dijo Daphne tranquilamente. Lo que significa que o bien me está poniendo a prueba, o bien me tiene miedo. Quizás ambas cosas. La sonrisa de Valentino se volvió genuina. ¿Peligrosa? ¿Y cuál es? Las dos. Daphne entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Quieres saber quién soy, señor Milani? Soy alguien que es muy buena en un trabajo muy malo. Alguien que dejó ese trabajo hace 3 años. Alguien que quería desaparecer. La gente no simplemente desaparece de los trabajos malos, a no ser que esos trabajos involucren al tipo de personas que se aseguran de que uno se quede desaparecido. Permanentemente. No, admitió Daphne. No lo hacen. Entonces, ¿qué está haciendo sirviendo vino en mi restaurante? Escondida. ¿De quién? Daphne lo miró por un largo momento. De las personas que lo hacen parecer a usted un santo. Valentino se recostó en su silla con expresión ilegible. Luego soltó una carcajada. Un sonido bajo y genuino que pareció sorprenderlo incluso a él mismo. Bueno, señorita Angelo, o como se llame usted de verdad, acaba de convertirse en la persona más interesante de Chicago. Eso es exactamente lo que intentaba no ser. Demasiado tarde. Valentino se puso de pie, abotonándose el saco. Mañana empieza a trabajar conmigo. Escolta de seguridad personal. Le triplicaré lo que le pagan aquí. No me interesa. No le estoy preguntando. Valentino recogió la pistola, metió un cartucho con movimiento experto, y la enfundó. Las personas que pueden hacer lo que usted hace no desperdician su tiempo sirviendo Cabernet. Y las personas que se esconden en mi ciudad se esconden bajo mi protección o no se esconden en absoluto. Valentino caminó hacia la salida y luego se detuvo. A las 8 de la mañana. Mi oficina. No llegué tarde. Daphne se quedó sola en el restaurante iluminado por velas, rodeada de fantasmas y decisiones. Había pasado 3 años construyendo un muro entre quién era y quién había sido. Valentino Milani acababa de derribarlo en menos de 10 minutos. El arquitecto recibió la notificación a las 3:47 de la madrugada, hora de Berlín. Una sola línea de texto en un servidor cifrado. Víbora localizada. Chicago. Coincidencia de reconocimiento facial, 94. 1%. El arquitecto miró la fotografía adjunta. Material de seguridad borroso de la base de datos del Departamento de Policía de Chicago, subido durante la investigación del atentado al restaurante. Una mujer con un delantal rojo, el rostro parcialmente oscurecido por el humo y los escombros. Pero el algoritmo de reconocimiento facial no necesitaba una imagen perfecta. La estructura ósea, el espacio entre los ojos. La geometría de un rostro era tan única como una huella dactilar. El arquitecto sonrió. Había estado buscando a la víbora durante 3 años, y ahora Daphne se había descuidado. El arquitecto abrió su lista de contactos y seleccionó un nombre. Equipo de limpieza 7. El mensaje era simple: neutralizar. Sin testigos. A 6.000 kilómetros de distancia, Daphne sintió el fantasma de un objetivo posarse entre sus omóplatos. Ya había sentido eso antes. El peso invisible de ser cazada. Era una sensación que uno nunca olvidaba, como memoria muscular grabada en las terminaciones nerviosas. Daphne estaba parada en la oficina de la planta alta del penthouse de Valentino, mirándolo revisar contratos con la eficiencia casual de un hombre que trataba los asesinatos y las fusiones empresariales con igual profesionalismo. Eran las 9 de la mañana. Daphne llevaba 1 hora ahí, escuchando principalmente cómo Valentino hacía llamadas en italiano mientras su consigliere rico la miraba fijamente desde el otro lado de la sala. Esta noche tenemos una reunión, dijo Valentino sin levantar la vista.
Muelles del Sur, bodega 7. Los hermanos Kuznetsov traen un cargamento que necesito inspeccionar personalmente. Eso no es trabajo de seguridad, dijo Daphne. Me está poniendo a prueba. Inteligente y perspicaz. Valentino firmó un documento y cerró la carpeta. Los rusos son paranoicos. Tendrán contravigilancia. Probablemente francotiradores en los edificios de alrededor. Mis hombres se encargarán de la protección cercana. Tú te encargarás de todo lo demás. ¿Por qué haría eso? Valentino finalmente la miró. Porque ahora trabajas para mí. Y porque si eres tan buena como creo que eres, verás las amenazas que mis hombres se pierden. Si no lo eres, se encogió de hombros, entonces pagué de más por una mesera. Rico dio un paso al frente. Jefe, esto es una locura. No sabemos nada de ella. Podría estar tendiéndonos una trampa. Esta noche lo averiguamos. Valentino se puso de pie, abotonándose el traje. Consíganle un equipo de comunicación. Viene con nosotros. El distrito de bodegas era exactamente lo que Daphne esperaba. Edificios industriales oxidados, faroles rotos. El tipo de lugar donde los disparos hacen eco y nadie llama a la policía. El convoy de Valentino llegó a las 11 en punto. 3 SV negros. 8 hombres armados. Y un jefe del crimen que caminaba hacia el peligro como si le perteneciera. Porque le pertenecía. Daphne se mantuvo 2 pasos detrás del hombro izquierdo de Valentino, con las manos vacías, los ojos escaneando el entorno. Le habían dado un auricular conectado al canal de seguridad de Rico. La comunicación era profesional pero predecible. Patrones de barrido estándar, contravigilancia básica. Suficiente para delincuentes callejeros. Para nada suficiente para profesionales. Los hermanos Kuznetsov esperaban dentro de la bodega con su propio destacamento de seguridad. 12 hombres con kalashnikovs y actitud. El tipo de rusos que todavía creían que la mentalidad de la Guerra Fría era encantadora. Valentino, llamó el hermano mayor, Dmitri. Traes un ejército a una reunión de negocios. Eso es un insulto. Traigo un seguro, respondió Valentino tranquilamente. Abran los contenedores. Veamos qué estoy comprando. Mientras los hombres posturaban y negociaban, los ojos de Daphne trazaron la geometría de la bodega. Pasarelas arriba. Puertas de carga en 3 lados. Ventanas a 12 metros, la mayoría rotas o tapadas. Daphne contó 17 posiciones potenciales para un francotirador. Su mirada se detuvo en la ventana norte. Tercer piso del edificio adyacente. Ahí, un reflejo, apenas visible. El débil destello del vidrio captando la luz ambiental. No era una ventana. Las ventanas no se movían. Esto se había movido. Una mira que se ajustaba. Daphne activó su comunicación. Francotirador. Edificio norte. Tercer piso. Ventana del centro. La voz de Rico crepitó de vuelta. Negativo. Barrimos ese edificio. Está despejado. No está despejado. Daphne se acercó a Valentino, con la voz baja. Alguien está apuntando un disparo ahora mismo. Valentino no se giró, no interrumpió su conversación con Dmitri. Pero su mano se movió hacia el saco. ¿Estás segura? Sí. Rico, dijo Valentino hacia su comunicación, saca 2 hombres, edificio norte, tercer piso. Ahora. Jefe, ella es. Ahora. 2 de los soldados de Valentino se separaron, moviéndose hacia la salida. Daphne observó la ventana. El reflejo se desplazó de nuevo. Quienquiera que estuviera allá arriba había visto el movimiento. Estaba reposicionándose o preparándose para disparar antes de perder el tiro. Al suelo, dijo Daphne. Daphne no esperó que Valentino respondiera. Agarró su hombro y lo jaló hacia un lado justo cuando la ventana explotó.
El crack del disparo del rifle llegó una fracción de segundo después. Suprimido. Profesional. La bala pasó por el espacio donde había estado la cabeza de Valentino y atravesó un contenedor de acero. Detrás de él. El caos estalló. Los rusos se dispersaron, con armas desenfundadas, gritando en su idioma. Los hombres de Valentino formaron un perímetro, devolviendo fuego contra las sombras. Dabney ya se estaba moviendo. Dabney agarró una pistola del cinturón del soldado más cercano, una Sig Sauer, y corrió hacia la salida lateral de la bodega. Podía escuchar a Rico ordenándole que se detuviera, pero Dabney había terminado de obedecer a los aficionados. Dabney cruzó el callejón en 4 segundos, golpeó la escalera de incendios del edificio adyacente y subió. Sus músculos recordaban esto, el ardor, el ritmo, la visión de túnel de la persecución. Para cuando Dabney llegó al 3er piso, el francotirador se había ido. Pero había dejado evidencia. Casquillos de bala, todavía calientes. 7,62 por 51 milímetros OTAN. Grado profesional. Y en el alféizar de la ventana, apenas visible en la oscuridad, una pequeña marca negra. Un símbolo que Dabney reconoció de inmediato. Una víbora enroscada alrededor de una daga. La firma del sindicato. La sangre de Dabney se heló. La habían encontrado. Y acababan de intentar matar a Valentino para enviarle un mensaje. Todos los que te rodean mueren. Dabney bajó la escalera de incendios y encontró a Valentino esperando en el callejón, con Rico y 4 soldados flanqueándolo. La expresión de Valentino era ilegible, pero sus ojos estaban clavados en los de Dabney. Había un francotirador, dijo Dabney tranquilamente. Lo sé. Mis hombres encontraron la posición. Valentino dio un paso al frente. También encontraron esto. Valentino levantó un teléfono. En la pantalla había una fotografía tomada desde el nido del francotirador. Vista telescópica. Alta resolución. Y en el centro del encuadre, perfectamente enfocado, el rostro de Dabney. Entonces, dijo Valentino, con una voz mortalmente tranquila, ¿quieres contarme por qué un francotirador profesional intentó matarme a mí? Pero se tomó el tiempo de fotografiarte a ti primero. Dabney miró la imagen. Miró su propio rostro capturado a través de una mira. El muro que había construido entre su pasado y su presente no solo se había agrietado. Se había derrumbado por completo. ¿Por qué?, dijo Dabney, ya no me estoy escondiendo. Me encontraron. Y ahora todos los que están cerca de mí son un objetivo. Valentino sonrió. No con calidez. Con reconocimiento. Bien, dijo Valentino. De todas formas, me estaba aburriendo. El segundo intento llegó 3 días después, durante la cena en el penthouse de Valentino. 16 pisos sobre Chicago. Ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. El tipo de vista que te hace olvidar que hay personas abajo que quieren verte muerto. Valentino había insistido en la reunión. Si alguien está intentando matarme por tu culpa, había dicho, entonces vas a sentarte frente a mí y explicarme exactamente con quién estamos tratando. Ahora Valentino y Dabney estaban sentados en los extremos opuestos de una mesa de mármol, con platos intactos de oso buco entre ellos. Rico y 2 guardias estaban junto al ascensor. La atmósfera era tensa pero contenida, como un sistema de tormentas esperando la caída de presión adecuada. El sindicato, dijo Dabney, con voz plana. Internacional. Sin sede. Sin liderazgo oficial. Intermedian contratos para el tipo de trabajo que los gobiernos niegan que existe. Asesinatos, extracciones, desestabilización política. Trabajé para ellos durante 6 años. ¿Trabajé? Repitió Valentino. En pasado. En pasado. Completé un contrato en Viena. Objetivo de alto valor, seguridad pesada. Salió perfectamente. Demasiado perfectamente. Dabney hizo una pausa, con la mandíbula tensa. Me di cuenta de que me habían dado un trabajo sin salida.
El tipo de trabajo donde terminas el contrato y luego te conviertes en un cabo suelto. Así que en vez de eso, desaparecí. ¿Y han estado buscándote desde entonces? Sí. Valentino levantó su copa de vino. Un Barolo 2009 que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Entonces, ¿por qué surfear ahora? ¿Por qué tomar un trabajo en mi restaurante donde la vigilancia es constante? Porque esconderse no es vivir. Y porque pensé que 3 años eran suficientes para que ellos. La copa de vino explotó. No se rompió. Explotó. La bala la atravesó y continuó hacia el pecho de Valentino en el mismo microsegundo que Daphne registró el crack, suprimido del edificio de enfrente. Daphne se movió. El tiempo no se ralentizó. Eso era un mito, algo que creían los civiles. Pero el entrenamiento comprimía la percepción, convertía el caos en secuencias. La mano de Daphne cruzó la mesa como un rayo, agarró el cuchillo para carne del plato de Valentino. Y en un movimiento continuo, lo lanzó. No hacia la ventana. Hacia Valentino. El cuchillo giró por el aire, mango sobre hoja, y golpeó a Valentino en pleno pecho con el extremo romo. El impacto lo empujó hacia atrás y lo tiró de su silla justo cuando la segunda bala pasó por el espacio que había ocupado su cabeza y se incrustó en la pared detrás de él. Rico estaba gritando. Los guardias desenfundaban sus armas. Daphne ya rodeaba la mesa, con el cuerpo bajo, usando la superficie de mármol como cobertura. Daphne llegó hasta Valentino, que estaba tirado en el suelo, sin aliento, pero vivo. «Quédate abajo», siseó Daphne. «¿Qué diablos?» Daphne presionó su palma contra el pecho de Valentino, manteniéndolo en el suelo. «2 tiradores, posición diagonal. Tienen campos de fuego superpuestos sobre la mesa. Si te levantas, mueres». Otro disparo atravesó la ventana. Luego otro. El vidrio estaba calificado para impactos de aves, no para fuego de francotirador sostenido. Grietas de telaraña se extendieron por toda la superficie. «Rico», llamó Daphne, «apaga las luces». «Ahora». Rico dudó exactamente un segundo. Suficiente para que Daphne entendiera que Rico estaba debatiendo si obedecer a Daphne o dejar que su jefe sangrara. Luego Rico tocó el interruptor. El penthouse se quedó en oscuridad, excepto por el brillo ambiental de la ciudad abajo. Daphne jaló a Valentino detrás de la silla volcada, su mano todavía presionada contra el pecho de Valentino. Daphne podía sentir el latido del corazón de Valentino a través de la tela cara de su camisa. Elevado pero controlado. Sin pánico. «Bien». «Se reposicionarán», susurró Daphne. «Visión térmica. Tenemos quizás 90 segundos antes de que nos ubiquen de nuevo. Y entonces. Entonces salgo a eliminar el problema». Valentino agarró la muñeca de Daphne. Su agarre era fuerte. Sus ojos, agudos incluso en la oscuridad. «No eres a prueba de balas». «Tú tampoco, pero yo soy más rápida». Daphne comenzó a soltarse, pero el agarre de Valentino se tensó. «¿Qué tan rápida?» «Lo suficiente». Daphne se soltó de un jalón y se movió agachada hacia la ventana destrozada. Rico intentó interceptarla, pero Daphne lo esquivó como si estuviera quieto. En la ventana, Daphne evaluó los ángulos. Los tiradores estaban en el edificio de 300 metros al este. Probablemente 2 equipos. Profesionales. Procedimiento operativo estándar del sindicato. Salir allá afuera era un suicidio. Daphne salió de todas formas. La escalera de incendios era accesible desde la cocina. Daphne llegó a ella en plena carrera, bajó los escalones de 4 en 4, su mente calculando trayectorias y tiempos. Para cuando llegó al nivel de la calle, había trazado 12 enfoques diferentes hacia la posición de los tiradores. Eligió el que la mantenía en la sombra. 7 minutos después, Daphne regresó por la puerta principal de Valentino. Las manos vacías, pero había sangre en su manga. No era la suya. Rico levantó su arma, pero Valentino,
que ahora estaba de pie detrás de los muebles volcados, levantó la mano. Descansen. Daphne pasó junto a los guardias, junto a la mirada suspicaz de Rico, y se detuvo frente a Valentino. Está hecho. Los dos. Los dos. ¿Con qué? Saliste desarmada. Daphne sonrió. Apenas. Solo un fantasma de expresión. Improvisé. Valentino la miró. La miró de verdad por primera vez desde que Daphne lo había tumbado con un cuchillo para carne. El cabello de Daphne se había soltado del moño. Había un corte en su pómulo, probablemente de vidrio roto. Daphne respiraba agitado, pero sin estar extenuada. Y en sus ojos había algo que Valentino reconoció porque lo veía en su propio espejo todas las mañanas. Control. Absoluto. Aterrador. Control. Me lanzaste un cuchillo, dijo Valentino. Te salvé la vida. Podrías haberme avisado. No había tiempo. Daphne levantó la mano, tocó su pómulo, y la retiró con sangre en los dedos. Si hubiera dudado, estarías muerto. Valentino se acercó. Más cerca que la distancia profesional. Más cerca que la necesidad táctica. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que eres la persona más peligrosa que he conocido en mi vida. La voz de Valentino se volvió íntima y afilada. Y creo que acabo de descubrir cómo ganar cada guerra que estoy a punto de comenzar. Daphne sostuvo su mirada. No soy tu arma. ¿No? Valentino sonrió. ¿Lenta? Genuina. ¿Letal? Eres algo mejor. Eres mi apocalipsis. El aire entre ellos crepitó con algo que no era del todo confianza y no era del todo peligro, sino que vivía en algún lugar en la intersección de ambos. Seguirán viniendo, dijo Daphne tranquilamente. El sindicato no se detiene. No hasta que el contrato esté cumplido. Bien. Valentino hizo un gesto a Rico. Despeja el edificio. Quiero todas las entradas bloqueadas. Consígueme línea con los Moretti, los Russo, y cada familia que me deba un favor. Si alguien ha declarado la guerra, nos vamos a asegurar de que lo lamenten. Valentino se giró hacia Daphne. Querías esconderte. Te estoy ofreciendo algo mejor. Quédate conmigo. Pelea conmigo. Y cuando todo esto termine, quemaremos su organización completa hasta los cimientos. Daphne debería haber dicho que no. Debería haber huido. Pero parada allí, en los escombros del penthouse de Valentino, con sangre en las manos y la muerte a sus espaldas, Daphne se dio cuenta de algo. Estaba cansada de correr. De acuerdo, dijo Daphne. Valentino extendió la mano. Daphne la estrechó. Y la guerra comenzó. La gala benéfica de la Fundación Marconi era la actuación anual de legitimidad de Chicago. El lugar donde la élite criminal de la ciudad se vestía con smokines y trajes de noche y fingía que sus donaciones a hospitales infantiles borraban la sangre de sus manos. Se celebraba en el Hotel Blackstone. Columnas de mármol, arañas de luces de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocando a Vivaldi mientras hombres que esa mañana habían ordenado asesinatos discutían. Carteras de inversión sobre champán. Valentino asistía todos los años. Era lo esperado. Este año, Valentino llevó una acompañante. Daphne bajó la gran escalinata con un vestido que el estilista personal de Valentino había elegido. Seda azul medianoche que se movía como agua. Un escote que sugería elegancia sin vulnerabilidad. Y una abertura en el muslo derecho que hubiera sido impráctica para cualquiera que no supiera cómo moverse en él. Daphne lo odiaba. La exposición. La atención. Cada ojo del salón siguió su descenso, y Daphne sentía cada mirada como un rayo láser de puntería. Respira, murmuró Valentino cuando Daphne llegó a su lado. Valentino estaba impresionante con un smoking Tom Ford. El cabello oscuro peinado hacia atrás. Un alfiler de diamantes en la solapa que probablemente costaba más que un automóvil. Parece que caminas hacia tu ejecución.
Puede que lo esté haciendo. Entonces moriremos hermosos. Valentino le ofreció el brazo. Daphne lo tomó, y entraron al salón mientras las cámaras destellaban y los susurros se extendían como fuego. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Desde cuándo Valentino Milani trae mujeres a eventos públicos? Rico apareció al codo de Valentino con expresión tensa. La seguridad está en su lugar. 8 hombres adentro, 4 en el perímetro. Pero jefe, esto es mala idea. Demasiados civiles, demasiada exposición. Relájate, dijo Valentino, aceptando una copa de champán de un mesero que pasaba. Si quisieran atacarnos en una multitud, ya lo habrían hecho. El sindicato prefiere golpes quirúrgicos, no espectáculos. Daphne no dijo nada. Daphne había aprendido hace mucho que el sindicato prefería cualquier método que lograra el objetivo. Y a veces el objetivo era enviar un mensaje. Pasaron 90 minutos de conversación cortés, apretones de manos estratégicos e intercambios pasivo-agresivos con familias rivales. Valentino interpretó su papel a la perfección. El magnate encantador, el filántropo generoso, el hombre que definitivamente no ordenaba ejecuciones entre reuniones de negocios. Daphne también interpretó el suyo. La acompañante misteriosa. La presencia tranquila. La mujer que sonreía en los momentos correctos y decía muy poco. Pero los ojos de Daphne nunca dejaron de moverse. Rutas de salida, posiciones de seguridad. Cualquiera que se demorara demasiado, mirara con demasiado cuidado, o se moviera con la tensión particular de alguien que ocultaba un arma. A las 10:47 de la noche, Daphne lo vio. Smoking negro. Postura perfecta. De pie cerca de la entrada de servicio con una copa de champán que no había tocado en 15 minutos. Sus ojos no estaban en Valentino. Estaban en Daphne. Daphne conocía esa mirada. La había llevado ella misma cientos de veces. Tenemos que irnos, dijo Daphne tranquilamente. Valentino estaba en medio de una conversación con un juez cuya campaña de reelección Valentino había financiado. ¿Qué? Ahora. Tenemos que irnos ahora. Las luces se apagaron. No fue un corte de luz. Los sistemas de emergencia se habrían activado de inmediato. Esto fue deliberado, táctico. Y en los 3 segundos de oscuridad antes de que comenzaran los gritos, Daphne escuchó el sonido inconfundible de disparos con silenciador. Los cuerpos cayeron al suelo, no por las balas, sino por el pánico. El salón estalló en caos mientras cientos de miembros de la élite de Chicago se pisoteaban mutuamente en la oscuridad, sus zapatos y joyas caros olvidados en la lucha primal por sobrevivir. Daphne agarró la muñeca de Valentino. Quédate con Rico. Ve a la salida de la cocina. Vamos. ¿Tú dónde vas? A resolver esto. Daphne desapareció en la oscuridad antes de que Valentino pudiera detenerla, moviéndose entre la multitud con la eficiencia fluida de alguien que había entrenado en combate en espacios cerrados desde los 16 años. Las manos de Daphne encontraron la abertura del vestido y jaló con fuerza. La seda se rasgó limpiamente hasta la cadera, dando libertad de movimiento a sus piernas. El pasillo fuera del salón estaba iluminado por luces de emergencia, rojo intenso. Daphne contó 4 hombres vestidos de meseros, todos cargando subfusiles MP7 con silenciador. Equipo profesional. Dotación del sindicato. Los 4 vieron a Daphne en el mismo momento en que Daphne los vio. Víbora, dijo el hombre del frente. No era una pregunta. Era una confirmación. Hola, Marcus. Daphne lo reconoció ahora. Había trabajado en operaciones de Budapest. Bueno con explosivos, mediocre con armas cortas. Estás fuera de tu liga. Estás fuera de tiempo. Marcus levantó el MP7. Daphne se movió primero. Cerró la distancia en 3 pasos, más rápido de lo que el sistema nervioso de Marcus podía procesar la amenaza. La mano de Daphne desvió el cañón del arma hacia el techo mientras disparaba. Los proyectiles silenciados perforaron el yeso de forma inofensiva.
La otra mano de Daphne golpeó la garganta de Marcus. No con suficiente fuerza para matar, pero sí para colapsar la tráquea y mandarlo al suelo jadeando. El segundo hombre disparó. Daphne ya se estaba moviendo, usando el cuerpo del primer hombre como escudo. Las balas destinadas a la columna de Daphne golpearon a su excompañero. Daphne lo dejó caer y se lanzó sobre el tirador. El talón de Daphne conectó con la rótula del tirador. La articulación se dobló hacia atrás con un crujido húmedo. 2 caídos. 2 restantes. Los dos se habían ajustado en sus tácticas ahora, separándose, creando fuego cruzado. Inteligentes. Pero no suficientemente inteligentes. Daphne agarró un jarrón decorativo de la consola del pasillo y lo lanzó contra la lámpara del techo. El vidrio explotó, sumiendo el corredor en casi completa oscuridad. En la confusión, Daphne se movió hacia la izquierda, baja y rápida, cerrando distancia con el tercer hombre antes de que pudiera rastrear su movimiento. Daphne tomó su arma con un sencillo desarmado, control de muñeca, palanca, y usó la culata para romperle la mandíbula. El cuarto hombre ya estaba corriendo. Daphne lo dejó ir. Un sobreviviente para reportarle al sindicato que la víbora ya no estaba escondida. Estaba cazando. De regreso en el salón, Valentino había hecho su posición cerca del escenario. Rico y sus hombres formaron un perímetro, armas desenfundadas, linternas cortando la oscuridad. Varios cuerpos yacían en el suelo. Operativos del sindicato que habían intentado penetrar el círculo de protección. Valentino estaba en el centro, el saco del smoking descartado, una pistola en la mano, viéndose en todo sentido como el señor de la guerra que era. Valentino vio a Daphne emerger del pasillo. El vestido destrozado. Salpicaduras de sangre en la piel, que no era suya. Moviéndose como la muerte en ropa de noche. Los invitados que no habían huido también la vieron. Los que se habían quedado a presenciar lo que sucede cuando traes la guerra a una gala benéfica. Alguien tomó una foto. El flash iluminó el salón como un relámpago. Para la mañana, esa foto estaría en todas las redes criminales desde Moscú hasta Ciudad de México. Daphne Angelo. La víbora. Viva y operacional. Parada junto a Valentino Milani en los escombros del evento social más prestigioso de Chicago. El secreto ya no era un secreto. Bueno, dijo Valentino, bajando el arma mientras las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, supongo que ya no estamos ocultando tu identidad. Daphne lo miró a él, luego a la destrucción que los rodeaba, luego de nuevo a él. No, acordó Daphne. Supongo que no. Valentino sonrió. Bien. Prefiero la honestidad. Daphne casi sonrió. Casi. Saca a tu gente, dijo Daphne. El sindicato acaba de declarar una guerra abierta, y no toman prisioneros. Yo tampoco, dijo Valentino, enfundando el arma y ofreciéndole el brazo de nuevo, como si todavía estuvieran en una fiesta. Salieron juntos por la entrada principal, pasando los balas consternados y la policía que llegaba, hacia la noche de Chicago. Detrás de ellos, el salón de baile parecía un campo de batalla. Adelante, una guerra real los esperaba. El viñedo quedaba a 2 horas al noroeste de Chicago, escondido en las colinas de Wisconsin, donde la cobertura de telefonía era una sugerencia y el vecino más cercano estaba a 8 kilómetros. Valentino poseía 120 hectáreas de viñas de Pinot Noir que producían un vino que nunca vendía, guardado para sí mismo para los momentos en que la ciudad se volvía demasiado ruidosa y los cadáveres se acumulaban demasiado. Llegaron al amanecer. Sin convoy esta vez. Solo Valentino conduciendo un Range Rover negro con Daphne en el asiento del copiloto y Rico siguiendo en un segundo vehículo con 2 soldados. Huella mínima. Retirada táctica. La casa de campo era de piedra y madera, construida como una fortaleza disfrazada de villa. Paneles solares, suministro de agua independiente, un arsenal en el sótano que podría equipar a una pequeña milicia. Valentino la había construido 5 años antes exactamente para este escenario. Un lugar para desaparecer cuando Chicago se volviera insostenible.
Solo que nunca había imaginado que estaría escondiéndose de asesinos internacionales en lugar de investigaciones federales. Duerme un poco, le dijo Valentino a Daphne mientras entraban por la puerta de acero reforzado. Reagrupamos en unas horas y decidimos el próximo movimiento. Daphne asintió, pero no se movió hacia los dormitorios. Daphne estaba de pie en la sala principal, mirando por los ventanales de piso a techo las filas del viñedo que se extendían hacia el horizonte. Su silueta nítida contra la luz de la mañana. Valentino la observó un momento, luego subió. Valentino necesitaba hacer llamadas, consolidar sus fuerzas, prepararse para la guerra que ya no era teórica. Duró 3 horas antes de escuchar el sonido de un motor arrancando. Para cuando Valentino llegó al camino de entrada, Daphne estaba cargando una mochila en uno de los vehículos. No el Range Rover. El sedán de Rico. Daphne había encontrado las llaves. Por supuesto que las había encontrado. ¿A dónde vas? La voz de Valentino era controlada, pero con un filo por debajo. Daphne se giró. Daphne había cambiado el vestido arruinado de la gala por pantalones tácticos y una camiseta oscura que había encontrado en algún lugar de la casa. El cabello recogido. El rostro decidido. Daphne se veía como lo que era, un arma lista para ser desplegada. Me voy. Un carajo te vas. No vienen por ti, Valentino. Vienen por mí. Cada minuto que me quedo, pongo en riesgo tu vida y la de tu gente. Lo inteligente es que yo desaparezca. Que los lleve lejos de aquí. Lo inteligente, dijo Valentino, acercándose, es que dejes de fingir que me estás protegiendo y admitas que estás huyendo. La mandíbula de Daphne se tensó. Llevo 3 años corriendo. Se me da bien. ¿Y cómo te ha ido? Porque desde donde yo estoy, te encontraron de todas formas. Y la única razón por la que todavía respiras es porque te di un ejército detrás del cual esconderte. Nunca te pedí tu ejército. No. Me pediste una vida tranquila sirviendo vino. ¿Cómo te fue con eso? Valentino estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca para ver el agotamiento en los ojos de Daphne. El peso que Daphne cargaba. ¿Quieres irte? De acuerdo. Pero primero dime la verdad. Dime por qué de verdad quieres correr. Las manos de Daphne se apretaron en puños. Porque todos los que se acercan a mí mueren. Todos. Mi primer instructor, muerto 3 meses después de que terminé el entrenamiento. Mi observador en Johannesburgo, muerto. Mi coordinador de logística en Praga, muerto. El sindicato no solo elimina las amenazas. Elimina las conexiones. Queman todo lo que tocas hasta que estás aislada, controlable. La voz de Daphne se quebró. ¿Crees que soy peligrosa? No tienes idea de lo que me sigue. Muéstrame. ¿Qué? Tus cicatrices. Las que estás escondiendo. Muéstramelas. Por un largo momento, Daphne no se movió. Luego, lentamente, se quitó la camiseta. Valentino había visto violencia. La había infligido. Pero el mapa de daños en el torso de Daphne le apretó el pecho. Heridas de bala. Cicatrices de cuchillo. Quemaduras. Una especialmente cruel a lo largo de las costillas que parecía quirúrgica. La extracción de un dispositivo de rastreo, probablemente. El cuerpo de Daphne era un testimonio de supervivencia medida en milímetros y buena suerte. Eso es lo que le pasa a quien se queda cerca de mí, dijo Daphne tranquilamente. Eso es lo que hace el sindicato. Valentino no respondió con palabras. Valentino se desabotonó la camisa y la dejó caer. El torso de Valentino contaba su propia historia. La cicatriz hinchada de un bate de Louisville con clavos, cuando tenía 19 años. La herida de bala de un ataque de la brava rusa, a los 24. El tajo a través de las costillas de su propio tío durante una disputa de sucesión. Y cubriendo el hombro y el pecho izquierdos, el tatuaje de un fénix surgiendo de las llamas, incorporando las cicatrices al diseño. Me hice esto, dijo Valentino,
señalando el fénix, después de matar al hombre que me dio estas marcas. Valentino trazó las cicatrices más antiguas con el dedo. Tenía 25 años. Acababa de tomar el control de la familia. La mitad de mi propia gente quería verme muerto. Los federales querían verme en prisión. Tenía un objetivo en la espalda del tamaño del estado de Illinois. Valentino se acercó más a Daphne. ¿Crees que eres la única que sabe lo que es vivir con la muerte siguiéndote? He vivido con eso desde los 16 años. La diferencia es que yo dejé de correr. Me di la vuelta. E hice que la muerte trabajara para mí. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque tú elegiste esta vida y a mí me reclutaron en la mía. Y ahora estás eligiendo irte, huir de nuevo, pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro, esperando el día en que finalmente te alcancen. Valentino extendió la mano hacia Daphne, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que Daphne pudiera sentir el calor. O podrías quedarte. ¿Pelear? Y cuando ganemos, porque vamos a ganar, nunca más tendrás que correr. No puedes saber eso. Sé que hace 2 días mataste a 4 asesinos entrenados con tus propias manos. Sé que eres la mejor operativa que he visto en mi vida. Y sé que juntos somos más peligrosos que cualquier cosa que el sindicato pueda enviar. La voz de Valentino bajó. Los demonios no corren solos, Daphne. Corren juntos. Y queman todo lo que encuentran a su paso. Daphne lo miró de verdad. Vio las cicatrices, vio al hombre que había construido un imperio sobre la violencia y sin embargo todavía tenía la audacia de ofrecerle santuario. Esto es una locura, susurró Daphne. Probablemente. Los dos vamos a morir. Quizás. Pero al menos moriremos peleando en lugar de escondiéndonos. El sol de la mañana cortó por las ventanas, pintándolos a ambos de oro y sombra. 2 personas esculpidas por la violencia, paradas en los escombros de sus elecciones. Daphne levantó la mano y tocó el tatuaje del fénix en el hombro de Valentino. Sus dedos trazaron las llamas. Los demonios corren juntos, repitió Daphne. Los demonios corren juntos. Daphne bajó la mano, recogió su mochila, y en vez de caminar hacia el automóvil, caminó de regreso hacia la casa. Valentino la siguió. Detrás de ellos, el viñedo se extendía silencioso e inmóvil. Pero bajo ese silencio, algo nuevo estaba creciendo. No paz. Guerra. El arquitecto hizo su movimiento 72 horas después de la masacre en la gala. No usó bombas ni balas. Usó algo mucho más devastador en el mundo moderno. Guerra financiera. A las 9 de la mañana, hora del este, todas las cuentas bancarias vinculadas a Valentino Milani se congelaron simultáneamente. Activos offshore en las Caimán. Sociedades fantasma en Delaware. Fideicomisos inmobiliarios en Miami. 13 años de riqueza cuidadosamente blanqueada, desaparecida. No confiscada. Congelada. Inaccesible. A las 10 de la mañana, la recompensa se publicó en la red oscura. 5 millones por Valentino Milani. 10 millones por la mujer conocida como la víbora. Vivos o muertos. Pago garantizado por el sistema de depósito en garantía del sindicato, que nunca había fallado en 20 años de operaciones. Para el mediodía, cada mercenario, cazarrecompensas, criminal desesperado y matón ambicioso con una pistola y un sueño miraba imágenes satelitales de un viñedo, en Wisconsin. Valentino recibió las noticias mediante una llamada cifrada de su contador, un hombre que sonaba como si estuviera a punto de tener un infarto. No solo congelaron sus cuentas. Han bloqueado toda su red financiera. No sé cómo obtuvieron este tipo de acceso, pero... ¿Cuánto tiempo hasta que pueda mover dinero? Interrumpió Valentino. ¿Días? Quizás semanas. Quizás nunca, si han comprometido todo el sistema. Valentino colgó y caminó hacia la sala donde Daphne estaba limpiando un rifle desmontado, uno de los 30 que habían sacado del arsenal del sótano.
Daphne levantó la vista, leyó su expresión. ¿Qué tan grave? Estamos en quiebra. Y hay una recompensa. 15 millones en total. Daphne no pestañeó. Siguió reensamblando el rifle con precisión mecánica. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen? Probablemente ya están en camino. Bien. Daphne metió un cartucho. Me estaba aburriendo. Rico irrumpió por la puerta 20 minutos después, con la cara pálida. Jefe, hay movimiento. El dron detectó 3 vehículos acercándose por el este y 2 más por el sur. Se están posicionando en la línea de la propiedad. Valentino y Daphne se movieron hacia la ventana. En la distancia, visibles entre las filas del viñedo, los vehículos estaban estacionándose a lo largo de los caminos de acceso. Hombres con rifles bajaban, revisaban equipos, se coordinaban por radio. No son profesionales, observó Daphne. Mira su posicionamiento. Sin disciplina táctica. Están amontonados, silueteándose contra la línea de los árboles. Los profesionales no vienen por las recompensas, dijo Valentino. Negocian contratos. Estos son oportunistas. Criminales del tipo que creen que 15 millones valen morir por ellos. No lo valen. No. Pero aún no lo saben. Durante las siguientes 6 horas, convirtieron el viñedo en un cementerio. Daphne diseñó las zonas de eliminación con la eficiencia fría de alguien que había hecho esto antes. El viñedo mismo era terreno perfecto. Filas de vides en espaldera que creaban canales naturales, forzando a los atacantes hacia corredores predecibles. Daphne marcó posiciones de fuego en un mapa dibujado a mano, calculó ángulos de fuego cruzado, y preparó artefactos explosivos improvisados usando fertilizante del cobertizo del jardinero y detonadores del arsenal de Valentino. La primera oleada serán aficionados, explicó Daphne a Rico y los 2 soldados. Vendrán rápido, creyendo que los números son una ventaja. Déjenlos acercarse. Esperen mi señal, luego córtenlos en los canales entre las filas 4 y 7. ¿Y la segunda oleada? Preguntó Rico. La segunda oleada será más inteligente. Verán los cuerpos y se adaptarán. Ahí es cuando cambiamos a defensa móvil. Golpear y correr. Nunca permanezcan en la misma posición más de 30 segundos. Valentino observaba a Daphne trabajar. La veía transformarse de la mujer que intentaba escapar de su pasado en una táctica que orquestaba la muerte con la precisión de una maestra de ajedrez. Así era quien Daphne realmente era. No la mesera. No la mujer tratando de desaparecer. ¿Esto? La víbora. El primer asalto llegó al atardecer. 17 hombres dispersos por el acceso oriental, moviéndose entre el viñedo con la soberbia de quienes nunca han enfrentado resistencia real. Llegaron a 40 metros antes de que Daphne detonara el primer artefacto. La explosión fue ensordecedora. El fuego y la metralla destrozaron las filas de vides, convirtiendo el tranquilo paisaje agrícola en un matadero. Los sobrevivientes se dispersaron, corriendo directamente hacia los canales de fuego que Daphne había predicho. Valentino disparó desde la ventana del segundo piso. Ráfagas controladas. Agrupaciones de 3 proyectiles. La memoria muscular de su juventud, cuando se ganaba los galones haciendo cobros en el sur de la ciudad. Rico y los soldados disparaban desde posiciones de flanqueo. En 90 segundos, todo terminó. 17 entraron. 3 salieron. La siguiente oleada en 20 minutos, dijo Daphne, recargando. Vendrán desde múltiples ángulos esta vez. Prepárense para moverse. Daphne tenía razón. El segundo asalto estaba mejor coordinado. 23 atacantes acercándose desde 3 lados simultáneamente, usando granadas de humo y fuego de supresión. Tácticas profesionales ejecutadas por criminales semiprofesionales. Daphne se movió por el caos como un fantasma. Daphne había abandonado la casa, llevando la batalla al propio viñedo. Valentino la observaba desde su posición mientras Daphne eliminaba objetivos con eficiencia despiadada.
Un disparo de francotirador desde detrás de un muro de piedra. Una muerte en combate cuerpo a cuerpo entre filas de vides. Una emboscada desde una zanja de drenaje que dejó a 3 hombres muertos antes de que supieran que Daphne estaba ahí. Daphne no estaba combatiendo en defensa. Estaba cazando. La tercera oleada llegó después de la medianoche. Más pequeña. Más inteligente. Solo 8 hombres, todos cargando equipo de grado militar. Eran los profesionales, los que habían esperado a que los aficionados murieran primero. Llegaron al perímetro de la casa antes de que Daphne apareciera detrás de su retaguardia como una pesadilla hecha carne. Para cuando Valentino llegó a la posición de Daphne, 5 estaban muertos y los 3 restantes corrían hacia sus vehículos. El amanecer rompió sobre un viñedo pintado de rojo. Cuerpos dispersos entre las vides como espantapájaros grotescos. Armas abandonadas. Casquillos brillando a la luz temprana. Daphne estaba parada en el centro de todo aquello, cubierta de sangre y tierra, el rifle cruzado sobre la espalda. Daphne parecía un ángel del campo de batalla. Hermosa y terrible. Valentino caminó hacia Daphne, sorteando cadáveres. ¿Cuántos? 48 confirmados. Quizás más en el perímetro exterior. ¿Y nosotros? Rico recibió metralla. Menor. Todos los demás están operacionales. Valentino miró la destrucción. El viñedo que había construido como santuario, ahora transformado en campo de batalla. Seguirán viniendo. Lo sé. Daphne lo miró directamente a los ojos. Entonces dejemos de jugar a la defensiva. Llevemos la batalla hacia ellos. Al arquitecto. Al arquitecto. Valentino sonrió. Afilada y predatoria. ¿Sabes dónde encontrarlo? Sé dónde empezar a buscar. Daphne metió un cartucho fresco. Y sé que no espera que vayamos por él. Cree que estamos acorralados, a la defensiva, esperando morir. En cambio, vamos a ir de cacería. Daphne empezó a caminar hacia la casa. Prepara a tu gente. Salimos en 2 horas. Valentino la siguió, sorteando los cuerpos de hombres que murieron persiguiendo dinero. La cacería había terminado. Ahora venía la guerra. La sede operativa temporal del sindicato era un banco. No metafóricamente. Un banco de verdad. El antiguo edificio del Chicago Mercantile Trust en West Adams. Cerrado desde 2019. Comprado a través de sociedades fantasma. Renovado en una fortaleza disfrazada de inmueble abandonado. Daphne había sospechado su ubicación durante 2 días. La confirmó en 4 horas usando nada más que grabaciones de cámaras de tráfico y reconocimiento de patrones. El arquitecto es arrogante, le explicó Daphne a Valentino y los soldados reunidos en el sótano del viñedo. Piensa en símbolos. Un banco, donde el dinero fluye, donde el poder se consolida. Es exactamente el tipo de declaración que haría. Valentino estudió los esquemas del edificio que Daphne había sacado de los archivos de la ciudad. 6 pisos. Concreto reforzado. Una entrada principal. 2 salidas de servicio. Y probablemente un túnel hacia el sistema de metro. ¿Cuántos hostiles? 30. Quizás 40. Todos entrenados por el sindicato. Estos no serán cazarrecompensas. Serán operativos de primer nivel. Rico sacudió la cabeza. Jefe, esto es un suicidio. Tenemos 8 hombres. Ellos tienen 40 en posición fortificada. Por eso no vamos a entrar por la puerta principal. Daphne extendió una serie de fotografías sobre la mesa. Imágenes de vigilancia que Daphne había tomado esa mañana desde una azotea a 2 cuadras de distancia. El arquitecto rota sus turnos de seguridad cada 6 horas. Los relevos ocurren a las 6, al mediodía, a las 6 de la tarde y a la medianoche. Durante el cambio, hay una ventana de 90 segundos cuando ambos turnos coinciden en el muelle de carga. Confusión, brechas en la comunicación. Ese es nuestro punto de entrada.
Daphne miró a los soldados de Valentino. Hombres duros con antecedentes penales y experiencia en combate. Pero ninguno había sido entrenado para este tipo de operación. Vamos a aprender técnicas de asalto táctico. Tienen 6 horas. Para la medianoche, o saben moverse como una unidad o morimos intentándolo. Entrenaron en el granero del viñedo. Daphne los llevó a través de ejercicios de combate en espacios cerrados con la eficiencia implacable de una instructora de operaciones especiales. Despeje de habitaciones. Embudos fatales. Rebanar el pastel. Conceptos que la mayoría de ellos nunca había escuchado. Ejecutados con munición real y cronómetros de cuenta regresiva. Más rápido, ordenaba Daphne cuando 2 soldados fallaban una entrada. La duda mata. Entran a una habitación en parejas. El primero toma la izquierda, el segundo toma la derecha. La regla de los 3 segundos. Si llevan más de 3 segundos en la habitación sin eliminar amenazas, están muertos. Otra vez. Valentino observaba desde la puerta, ocasionalmente interviniendo para reforzar las órdenes de Daphne con su propia autoridad. Para la 4ª hora, los soldados se movían como una unidad funcional. Para la 6ª, eran peligrosos. A las 11:47 de la noche cargaron en 2 furgonetas sin identificación. Valentino. Daphne. Rico. 7 soldados. 10 personas preparándose para asaltar una posición fortificada defendida por 4 veces su número. Las probabilidades eran terribles. Daphne sonrió mientras revisaba su rifle. He tenido peores. Estacionaron a 3 cuadras y se movieron a pie a través de la noche de Chicago. El distrito financiero estaba vacío a medianoche. Solo sombras, faroles y el sonido distante del tráfico. El banco se alzaba oscuro frente a ellos, excepto por la iluminación de seguridad mínima. A las 11:58 llegaron al muelle de carga. Daphne hizo señales con la mano para las posiciones. Los soldados se dispersaron, tomando cobertura detrás de contenedores de basura y pilares de concreto. Valentino se agachó junto a Daphne, con la Sig Sauer desenfundada, la respiración controlada. Exactamente a las 12, la puerta del muelle de carga se abrió. El turno de noche salió. 6 hombres en equipo táctico, riendo de algo, cargando café. El turno del día entró desde adentro. 6 hombres más, cansados, listos para irse a casa. 12 hombres en un solo lugar. 90 segundos de coincidencia. Daphne levantó el puño, luego lo dejó caer. Los soldados se movieron como uno. Las armas silenciadas tosieron 12 veces en 4 segundos. Los cuerpos cayeron sin gritos, sin alarmas, sin que nadie adentro supiera que el perímetro acababa de ser penetrado. Vamos, susurró Daphne. Entraron por el muelle de carga, sorteando cadáveres, moviéndose en la formación táctica que Daphne les había inculcado. El interior era exactamente como los esquemas mostraban. Un corredor central que conducía al área principal de la bóveda, ahora convertida en un centro de operaciones. Encontraron la primera resistencia en la escalera. 3 guardias atrapados a mitad de una conversación. Daphne eliminó a 2 con su arma lateral antes de que pudieran reaccionar. El tercero logró activar su radio antes de que Valentino le pusiera 2 balas en el pecho. ¿Contacto? Una voz crepitó por el sistema de intercomunicación del edificio. Planta baja. Equipo de asalto. El elemento sorpresa había desaparecido. Cambien a velocidad de asalto, ordenó Daphne. Vamos en voz alta. Golpearon el segundo piso en formación. Los operativos del sindicato estaban tratando de responder, agarrando armas, estableciendo posiciones defensivas. Pero los habían atrapado desprevenidos, cómodos en su fortaleza. Y la comodidad era un lujo que mataba personas. El tiroteo fue brutal y rápido. Los soldados de Valentino se movieron por los corredores con la precisión que Daphne les había grabado a golpes, despejando habitaciones, eliminando objetivos. Rico recibió un disparo en el hombro, pero siguió adelante.
Uno de los soldados más jóvenes cayó con una herida en la pierna, pero se arrastró hasta cubrirse y siguió disparando. Dabney se movió como la muerte misma, fluyendo de posición en posición. Cada disparo deliberado. Cada movimiento calculado. Dabney no estaba combatiendo. Estaba ejecutando un problema táctico, y la solución estaba escrita en cuerpos. Llegaron al cuarto piso a las 12:19. 21 minutos desde la entrada. La mitad de la fuerza del sindicato estaba eliminada. Los sobrevivientes habían retrocedido hasta la antigua suite ejecutiva. El centro de mando del arquitecto. Valentino y Dabney se apilaron fuera de la puerta reforzada. Adentro podían escuchar movimiento. Órdenes gritadas. El sonido mecánico de armas siendo preparadas. Cargas de brecha, dijo Dabney. Rico le entregó el paquete explosivo. Dabney lo colocó en las bisagras, ajustó el temporizador a 5 segundos, y ordenó a todos hacia atrás. La explosión arrancó la puerta de su marco. El humo y el polvo llenaron el corredor. Dabney entró primero. La suite ejecutiva era un caos. Escritorios volcados, papeles dispersos, el brillo de las pantallas de computadora mostrando feeds de vigilancia. 8 operativos del sindicato. Todos armados. Todos disparando. Dabney se movió entre ellos como un escalpelo. Precisa e imparable. Valentino la seguía, su arma ladrando en ráfagas controladas, cubriendo sus ángulos. En 30 segundos, todo terminó. 8 cuerpos. Silencio. Y en el rincón, detrás de un escritorio volcado, un portátil todavía mostrando un feed de vídeo en vivo. El rostro del arquitecto llenaba la pantalla. Más viejo de lo que Dabney recordaba. Cabello gris. Anteojos de armazón metálica. El arquitecto parecía un profesor universitario, no un hombre que intermediaba asesinatos para gobiernos. Víbora, dijo el arquitecto, con voz tranquila. Impresionante. Pero estás parada en un puesto de mando vacío. ¿De verdad pensabas que estaría aquí personalmente? Dabney caminó hacia el portátil. Con sangre en las manos y la muerte en los ojos. ¿Dónde estás? En algún lugar donde nunca me encontrarás. Pero no te preocupes. Nosotros te encontraremos. Siempre lo hacemos. Dabney sonrió. Fría y afilada. No lo harán. Porque después de esta noche, ya no hay sindicato. Acabamos de cortarle la cabeza. Y ahora vamos por el cuerpo. Dabney cerró el portátil, sacó su arma lateral y le puso 3 balas. Valentino apareció a su lado. Está huyendo. Que huya. Dabney contempló la destrucción. El centro de mando destruido. La infraestructura destrozada de una organización que había operado en las sombras durante décadas. Acaba de perder su ejército, sus activos y su mística. Ya no es peligroso. Ahora solo es un viejo con una recompensa en la cabeza y sin ningún lugar donde esconderse. ¿Y ahora qué? Dabney lo miró. Ahora volvemos a casa, reconstruimos, y esperamos que haga su movimiento. Y cuando lo haga, dijo Dabney, terminamos esto. Salieron del banco mientras las sirenas aullaban a lo lejos, dejando atrás las ruinas de un imperio construido sobre asesinatos. La contraofensiva estaba completa. Ahora llegaba el ajuste de cuentas. El arquitecto cometió su error final 3 semanas después del asalto al banco. El arquitecto intentó contratar músculo local para terminar lo que el sindicato no había podido. La red de Valentino captó el murmullo en cuestión de horas. Un hombre que coincidía con la descripción del arquitecto se reunía con los representantes del cártel de Sinaloa en Chicago en un almacén en Pilsen, ofreciendo inteligencia sobre las operaciones Milani a cambio de protección. Dabney escuchó la llamada telefónica interceptada con el interés desapegado de una cirujana revisando una radiografía. Está desesperado. Haciendo alianzas con personas que lo venderán en cuanto les resulte conveniente. ¿Cuánto tiempo antes de que actuemos? Preguntó Valentino. Esta noche.
Antes de que el cártel se dé cuenta de que no tiene ningún valor y lo maten ellos mismos. Encontraron al arquitecto en un motel cerca de la Interestatal 94. El tipo de lugar que alquilaba habitaciones por hora y no pedía identificación. Tercer piso, esquina. Una salida. El arquitecto había cambiado sus trajes hechos a la medida por jeans y una chaqueta de forro polar. Se había afeitado la barba característica. Sin el barniz del poder, parecía 20 años más viejo. Estaba solo. Sin seguridad. Sin contingencia. Solo un hombre que había pasado 30 años orquestando muertes desde detrás de las pantallas de computadora, ahora reducido a esconderse en una habitación de $60 por noche con el papel de la pared, desprendiéndose y el olor a humo de cigarrillo impregnado en cada superficie. Dabney pateó la puerta a las 2 de la madrugada. El arquitecto estaba despierto, sentado en la cama con un portátil y una pistola. El arquitecto levantó el arma, pero Dabney ya había cruzado la distancia. Dabney desvió el cañón, le quitó la pistola de la mano, y lo tiró al suelo en 3 movimientos eficientes. «Hola, Marcus», dijo Dabney, usando su nombre real por primera vez en años. El arquitecto la miró desde el suelo. Sangre brotando de donde la cabeza había golpeado la mesita de noche. «Víbora. Te entrené bien. Me entrenaste para matar. Valentino me enseñó a vivir. Hay una diferencia». Dabney lo puso de pie y le ató las manos detrás de la espalda con una brida. El arquitecto no opuso resistencia. Los hombres como el arquitecto entendían cuando el juego había terminado. «Seguirás el código», dijo el arquitecto mientras Dabney lo empujaba hacia la silla. «Rápido. Limpio. Profesional. Eso es lo que eres». Eso era lo que era. Dabney desenfundó su arma lateral. «Pero ya no soy esa persona». Dabney disparó. No en la cabeza. No en el corazón. En ambas rótulas. Disparos precisos que destrozaron huesos y destruyeron cartílagos que lo dejaron gritando y sangrando pero muy vivo. El grito del arquitecto se convirtió en sollozos desgarrados. «Tú. Tú no puedes». «El código». «No hay código». Dabney enfundó el arma y caminó hacia la puerta. «Ya no más». Dabney la abrió. Valentino entró cargando un Louisville Slugger de madera de fresno, 94 centímetros. El mismo modelo que le había dado la cicatriz a través de las costillas hacía 15 años. Valentino le había contado la historia a Dabney durante una de sus largas noches en el viñedo. Como su tío había intentado matarlo a golpes. Como Valentino había tomado el bate y lo había devuelto. Justicia poética, lo había llamado Valentino. El arquitecto miró a Valentino, luego a Dabney, y la comprensión finalmente se abrió paso a través del dolor. «Me lo estás entregando a él». «Te estoy dando lo que tú les diste a todos los demás», dijo Dabney. «Consecuencias». Dabney salió al pasillo y cerró la puerta. El sonido del primer impacto era amortiguado pero inconfundible. Dabney no se inmutó. Simplemente se recostó contra la pared y esperó. 7 minutos. Cuando Valentino salió, la camisa estaba salpicada de sangre, los nudillos en carne viva, la expresión neutra. Valentino le entregó el bate sin decir una palabra. «¿Terminó?», preguntó Dabney. «Terminó». Quemaron la habitación del motel. Valentino tenía personas especializadas en hacer desaparecer escenas del crimen. Para el amanecer, no habría evidencia de que Marcus Renfield, el arquitecto, hubiera existido alguna vez en esa habitación. O en ningún otro lugar. 6 semanas después, el Gilded Cage volvió a abrir. El restaurante había sido renovado. Nuevas ventanas, esta vez reforzadas. Nuevo mobiliario. Nuevas arañas de luces para reemplazar las que había destrozado la explosión. El personal de cocina era el mismo. El menú era el mismo. Pero todo lo demás había cambiado. Valentino estaba sentado en la mesa 12, su rincón de siempre, con un traje gris carbón, leyendo la sección de negocios del Tribune.
El titular decía, Milani Enterprises expande sus activos. El artículo detallaba su reciente adquisición de 3 propiedades anteriormente en manos de intereses internacionales disueltos. El reportero no mencionó al sindicato por su nombre. Nunca lo hacían. Frente a Valentino estaba sentada Daphne Angelo. No con uniforme de servicio. Con un vestido negro que costaba más de lo que Daphne solía ganar en 6 meses. El cabello arreglado. Una pulsera de diamantes en la muñeca que Valentino le había regalado la semana anterior. Daphne se veía en todo sentido como la mujer en que se había convertido. Elegante. Peligrosa. Intocable. La reina del rey. Un mesero se acercó. Joven. Nervioso. Nuevo. Señor Milani. Señorita Angelo. Les traigo algo de tomar para empezar. Valentino miró a Daphne. Daphne sonrió. Genuinamente esta vez, no la actuación cuidadosa que solía llevar. Tráiganos el Chateau Margaux 2005, dijo Daphne. Y asegúrese de no derramarlo. El señor Milani es muy particular con su vino. El mesero asintió y se apresuró a marcharse. Valentino levantó una ceja. Particular. Te he visto trabajar. Eres particular con todo. Valentino se recostó, estudiándola. ¿Tienes algún arrepentimiento? Daphne consideró la pregunta. Pensó en la mesera que había fingido ser. En la asesina que había tratado de dejar atrás. En la mujer en que se había convertido en algún lugar entre la sangre y las balas. Y en un hombre que miraba sus cicatrices y veía belleza en lugar de daño. No, dijo Daphne finalmente. Sin arrepentimientos. El mesero regresó con el vino. Lo sirvió con manos temblorosas. No por miedo a ellos. Solo el nerviosismo natural de la juventud. El mesero presentó la botella para la aprobación de Valentino. Valentino señaló a Daphne con un gesto. Pregúntale a ella. Ella es la experta. El mesero se giró, confundido. Daphne levantó la copa, la hizo girar, inhaló el bouquet. Perfecto, dijo Daphne. Cuando el mesero se fue, Valentino levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Daphne chocó la suya contra la de Valentino. Por los demonios que corren juntos. Bebieron. Y por la ventana detrás de ellos, Chicago brillaba en la noche como un reino tendido a sus pies. La víbora había dejado de esconderse. El martillo había encontrado su igual. Y juntos gobernaban un imperio construido sobre la comprensión de que algunos monstruos no necesitaban ser derrotados. Algunos solo necesitaban encontrarse el uno al otro. En la cocina, una nueva mesera estaba en entrenamiento, aprendiendo el ritmo del servicio. El peso de las bandejas, el ángulo preciso necesario para servir el vino sin derramarlo. Daphne no tenía idea de que la mujer sentada en la mesa 12 había estado parada exactamente donde ella estaba ahora. No tenía idea de que los imperios podían construirse o destruirse por la firmeza de una mano sujetando una botella. No tenía idea de que a veces la persona más peligrosa en la sala era la que nunca dejaba de servir. Pero lo aprendería.